Los jesuitas le añadían un cuarto voto, perdón, castidad, pobreza, obediencia incondicional al papado. Porque como los jesuitas surgen en gran medida, no exclusiva, pero en gran medida, como una reacción contra el protestantismo ataca a la Iglesia Católica y niega la autoridad papal, y de hecho, pues así pasó a la historia como un... ¿El protestantismo ataca al catolicismo o el protestantismo se defiende del catolicismo? Parecía ser que acá el que atacaba era el pueblo esclavo, analfabeta. Culpa de ellos, porque ellos los esclavizaban y los sometían a esclavitud y a ignorancia. Entonces, ¿quién atacaba? ¿Quién se defendía? ¿No? Bien. O sea, todas esas poblaciones europeas que querían libertad de conciencia, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de comercio, libertad de industria, libertad de propiedad, realmente lo que estaban haciendo no era defenderse a ellos mismos, sino que parece ser que estaban atacando al catolicismo. Qué interesante, ¿no? Como dice la Biblia, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Parecía ser que acá el agresor era el pueblo protestante y liberal, al querer sus libertades, tanto físicas como metafísicas. Y parece ser que acá el agredido era el papado, el catolicismo, dirigido por el papado. Parece ser que estos eran los pobrecitos que estaban aquí siendo agredidos. Una forma... O por lo menos esto es lo que nos dice el vasco jesuita, defensor de jesuitas, el padre Gabriel Calvo Sarraute. Peyorativa, despreciativa de referirse a los católicos, ¿no? Los papistas, ¿no? Que también es un Lo va a negar ahora, ¿no? error que por combatirlo los jesuitas y toda la influencia jesuítica que había en la Iglesia Católica creciente y podríamos decir casi asfixiante, por combatir ese error la propia Iglesia se fue al extremo opuesto. Casi asfixiante. ¿Cuánta gente mataron? ¿Cuánta gente murió en la guerra de los 30 años, en el asedio Magdeburgo? En la masacre contra los hugonotes? Y en la postrimería, porque la guerra en contra de la reforma siguió. ¿O qué fueron todas las guerras alrededor del Concilio de Trento? Por ejemplo. Ahora dice también que es un error esto de llamarlos papistas. Y va a dividir entre catolicismo y papismo. Diciendo que no, que el catolicismo... Escúchenlo ustedes, ¿verdad? Escúchenlo ustedes y... El papado, papistas, ¿no? Que también es un error que por combatirlo los jesuitas y toda la influencia jesuítica que había en la Iglesia Católica creciente y podríamos decir casi asfixiante, por combatir ese... 2 semanas, 50.000 vistas casi, 40. Y toda la gente diciéndole, muy bien, sacerdote católico, muy bien, ¿no? Y se creen cristianos. Pensar que en época de Cristo Roma también crucificó a Jesús. Y hoy en día también, como en aquella época, la gente se pone del lado de Roma
y no de los verdaderos hijos de Dios. Error, la propia Iglesia se fue al extremo opuesto. O sea, el papado no es el eje vertebrador del catolicismo, no es el centro del catolicismo, es un elemento esencial, es un elemento que es un vínculo de unión, pero no es el elemento ni prioritario, ni fundamental, ni central, ni medular, ni nuclear. Bien. Acá en Argentina tenemos un dicho, una frase, o un concepto más bien una palabra, el que nace del lunfardo, chamullero. Porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, como dice San Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 12. Bien, acá este cura vasco, defendiendo a los jesuitas, dice que esto, a ver, la verdad, esto es... La verdad que toda clase, el catolicismo realmente tiene un montón de perrerías y bajezas. Porque sus adictos son tan asquerosamente serviles que realmente es asqueroso escucharlos hablar. Así en esto son tan complacientes que bueno, ya la misma forma en que se visten lo muestra, ¿no? O sea, hay que verlos maricones, afeminados, amanerados, complacientes que son estos hombres putos. Ellos mismos así llaman a sus ángeles, ¿no? A los angelitos, putos, putitos. En esencia ellos no son diferentes. Monaguillos de estos antiguos pederastas. Son putas complacientes. De la gran puta. Este va a decir que no, que el catolicismo, bueno, no considera a la figura del Papa como lo central. Vienen con esta. Hasta el mismo Papa Negro, jesuita, viene a decir esto que no, que bueno, el Papa lo dice no, a pesar de que en el pasado fueron los jesuitas los que dijeron que el papado era infalible. Ahora dicen que no, que la infalibilidad, ¿no? Así como también la figura del papado no es lo más importante. En su momento sí que mataron e hicieron creer esto como el purgatorio y demás, ¿no? A fuego y espada. Bueno, lo cierto es que, a ver, claro, ahora, en momentos en que las figuras piramidales están siendo atacadas por la horizontalidad del protestantismo, el liberalismo, vienen con esto de que no, tanto la infalibilidad papal como la figura misma del Papa no es lo más importante. Bien, pero aquí hay algo muy interesante a tomar en cuenta. Bueno, nos van a decir que, por ejemplo, ellos ponen algunos ejemplos, ¿no? Que hay catolicismo oriental, ¿sí? Que no tiene una figura del Papa, que es el catolicismo ortodoxo. ¿Sí? También es considerado catolicismo, desde el gran cisma en que se dividió la iglesia de Occidente y Oriente. Esta es una división que sucede adentro mismo del catolicismo. Entonces, bueno, dirán esto. Pero el catolicismo que defiende, que es el occidental, por supuesto que tiene al papado como la figura central. Y hay documentos que lo dejan expreso. Documentos los cuales, bueno, en una conferencia ante la vocecita rosada o negra de este jesuita, bueno, la gente no irá a buscar. El católico no es muy dado a ir a buscar las fuentes. Realmente en todo depende de lo que una figura, usualmente del papado, les venga a decir, ¿no? Porque después de todo, bueno, sobre la cuestión del clero,
¿no? Existe una división entre laicos y cleros. ¿Y el clero quién lo define? ¿Quién lo decide? El Papa. Porque de forma piramidal él elige a los cardenales, a los obispos, a los arzobispos, y esto después eligen al resto. ¿Capille? Entonces ellos dirán, no, bueno, Jesús, que está muy bien igual. Jesús no eligió ningún papa, Jesús eligió a la iglesia. Por lo menos ahí muy bien, por lo menos reconocen eso. Pero recién ahora se les ocurre qué pasó con toda la historia que ha estado detrás. ¿Cuántos siglos? Casi 2 milenios, o sea, en realidad 1 milenio y unos siglos, ¿no? Recién ahora se acuerdan. No es el cuerpo místico del Papa. Y el Papa es el sucesor de San Pedro, pero no el sucesor de Cristo. Pero bueno, Claro, ahora dicen esta, ¿no? No, bueno, pero el Papa, o sea, se hacen los buenitos cuando les conviene, pero cuando es cuestión de poder, ahí a por todo, ¿verdad? Bueno, fíjense lo que dice. Jesús no eligió a no es el sucesor el Papa es el sucesor de Pedro, según ellos dicen. Aunque Pedro nunca viajó a Roma. Pablo sí, Pedro no. Es más, hay pruebas de todo lo contrario. Pero dicen, bueno, el Papa en todo caso, que empezó como una figura de obispo, o primer, príncipe, ¿cómo es primer inter pares? ¿No? O sea, el primero entre pares, ¿no? Obispo de obispos. Va a decir que el Papa es el sucesor de Pedro y no el sucesor de Cristo. Pero vamos al título, que esto lo define los mismos documentos de la Iglesia Católica. ¿Cuál es el título dado al Papa? Vicarius Filis Dei. El vicario del Hijo de Dios. O sea, el vicecristo. Otro Cristo. Vicario es un vice. El vicepresidente es un vicario. Vicario de aquel que preside. Vicepresidente. Vice es alguien que está en vez de o un segundo, ¿no? Bien. Y aún así él va a decir luego que el Papa no se arroga para así ser un representante o un sucesor de Cristo cuando ellos mismos tienen este título, Vicarius Filii Dei, vicario del Hijo de Dios. Que además es una forma de reconocer que es el anticristo. Porque anticristo representa a aquel que se pone en contra y en lugar de Cristo. Anti significa en griego y en latín, en vez de, o sea, no solamente significa en contra de, sino significa en vez de. Bien. Pequeñas cosillas del catolicismo, ¿verdad? El jesuita dice que el título o la figura del papado ha sido sobredimensionada. La pregunta sería ¿por quiénes? ¿Quiénes han sobredimensionado la figura del papado? ¿El mismo papado o aquellos que lo han sufrido? Porque ahora lo único que falta es que sea culpa de los protestantes el sobredimensionamiento que ha tenido la figura del papado. O sea, pareciera ser, o sea, es clásico esto, ¿no? Es clásico de lo psicopático y narcisista, que de lo cual la élite está repleta, de echarle las culpas
Que el victimario le eche la culpa a la víctima, ¿no? Como la figura del karma. El psicópata daña, pero el culpable del daño es el dañado. Como también dicen los sacerdotes católicos, el niño desea ser abusado. ¿Mm? Entonces, parecía ser que ahora los que sobredimensionaron a nivel histórico la figura del papado no fue el mismo papado, ¿no? Cuando se elevó encima del mundo, encima de la humanidad, sino que pareciera ser que el culpable de este sobredimensionamiento han sido quienes más lo han sufrido y más lo han denunciado los protestantes. Qué interesante, ¿no? Cómo se da vuelta la cosa. Pareciera ser que ahora no, es muy grande esto porque los protestantes lo han dicho. Y no porque ellos lo han dicho y lo han forzado en el mundo. Bueno, además del cuarto voto, en la prolongación del tercero, en cuanto a obediencia extrema al Papa. Bueno, varias cosas a decir de esto. ¿Qué otra organización tenía esta misma estructura de obediencias? La Orden Templaria. Qué casualidad. Una orden militar y religiosa, con la cual tienen muchísimo en común. Otra cuestión. Este voto, además de la obediencia. Qué interesante lo que dice igual, ¿no? Porque estaba hablando de los jesuitas, ¿no? De que se ha sobredimensionado esto de la figura del Papa. Bueno, los jesuitas, además de una obediencia a la Iglesia, han tenido una obediencia, lo dijo inmediatamente él, y ahora lo dice inmediatamente ahora. Se ha sobredimensionado esto de la figura del papado. Inmediatamente después habla de los jesuitas y su obediencia al Papa, el cuarto voto, y es una obediencia del Papa. O sea, ¿quién ha sobredimensionado esto? Inmediatamente antes hablabas en contra de esto y luego decís que los jesuitas tenían un cuarto voto, un juramento de obediencia al Papa. No a la Iglesia ya, al Papa. Luego no son papistas. Claro, jesuita vasco, lo que vos digas. Ahora, una pregunta. Históricamente, ya no la orden templaria que ya sabemos, pero la orden jesuita, ¿ha obedecido al Papa en todo? ¿O no? La orden jesuita, ¿ha obedecido en todo al Papa o no? No. Ha obedecido en las órdenes que le han convenido, en las otras no. Eso no es obediencia al Papa. Han obedecido siempre que el Papa haya sido puesto por su Papa Negro. Hay que ver cómo no obedecieron a Juan Pablo II. Hay que ver cómo no obedecieron a Inocencio XIII. Clemente XVI, creo que era. El otro era... no recuerdo bien ahora los nombres. Bien. Han habido papas que han ido en contra de la orden jesuita y a ellos no los han obedecido. Cuando deberían haberlo hecho, muy a su pesar, pero deberían haberlo hecho. Entonces, mucho bla jesuita, pero en la historia te refuta. De obediencia jesuítica al Papa choca frontalmente con la configuración de los estados ilustrados,
porque los estados ilustrados buscan la subordinación de la Iglesia al poder político. Por contra, los estados ilustrados, los estados protestantes, ¿son clasificados como estados ilustrados? Falta que se llame, a los renacentistas también se los llame ilustrados, aunque está más cercano. No, negativo. Los reinos protestantes no se consideraban a sí mismos ilustrados. O por ejemplo, la gloriosa revolución, la primera revolución liberal. Viene el protestante Wycliffe, sucede el gobierno del Lord Protector, Oliver Cromwell, sucede la gloriosa revolución, sucede la primera revolución liberal de la historia. Y cuando sucede, ¿estos eran ilustrados? No, porque todavía no venía. Bueno, pero esto de llamar ilustrado a lo liberal es un grave error, porque pretender ver el origen de lo liberal en lo así llamado ilustrado, recordemos, ilustrado o iluminista era otro nombre que se le daba a la misma cuestión, ¿no? El iluminismo se decía a sí mismo de esta forma, ilustrado, aunque a veces se usaba para otros términos, pero prevalentemente ellos reclamaban este título para ellos. Y quienes trajeron esta doctrina iluminista fueron literal los Illuminati, que diciéndose liberales, ya lo expliqué, ellos no fueron los primeros liberales. Pero dado que triunfó el liberalismo y ellos entendieron que el liberalismo iba a seguir avanzando e iba a chocar contra ellos, dijeron, bueno, una vez que los jesuitas son abolidos, vamos a dirigir nosotros ese liberalismo. Y trajeron toda su cuestión ilustrada iluminista, el iluminismo. Pero es una gran mentira decir que todas estos reinos de avance liberal son ilustrados. Porque es decir que el iluminismo que ellos inventaron para infiltrar al protestantismo y al liberalismo principalmente, claro, ellos lo infiltran y después dicen que ellos infiltran el liberalismo con iluminismo y luego dicen el iluminismo es el padre del liberalismo. No, es como que existiera una familia que tiene un abuelo, un padre, vos infiltrás esa familia, luego traes vástagos mezclados y decís que ese que vos infiltraste es el padre, el abuelo. No, ese es el que vos trajiste para infiltrar. Del mundo protestante, significado romano, pero no voy a entrar por ahí. La cuestión es que ese cuarto voto de obediencia jesuítica del Papa choca frontalmente con la configuración de los estados ilustrados, porque los estados ilustrados buscan la subordinación de la Iglesia al poder político por contagio del mundo protestante. Con el protestantismo surgen las iglesias nacionales, mientras que en el catolicismo, como su propio nombre indica, católicos, universal, no hay iglesias nacionales. De hecho, no, con propiedad teológicamente y canónicamente, jurídicamente, es erróneo hablar de la iglesia francesa, la iglesia española, la iglesia portuguesa, la iglesia italiana, la iglesia peruana, la iglesia mexicana. No, es la iglesia en.
México, en España, en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier sitio, porque es la misma Iglesia. Evidentemente hay unas peculiaridades, una idiosincrasia particular dependiendo de cada nación, pero no se puede encerrar a la Iglesia en esos límites nacionales, hasta el punto de pensar que la Iglesia Católica fue una especie de confederación de iglesias nacionales. Qué interesante, ¿no? Dicen, no, bueno, este jesuita es terrible, así son los jesuitas. Muy bien te explican con mucha ciencia cómo es que A no es igual a B, y en la mitad de la conversación vas a encontrar cómo es que con la misma lógica te van a decir que cómo es que entonces B es igual a A. Primero te dicen una cosa no es igual a la otra, y después con la misma lógica, con el mismo uso de silogismos lógicos, te van a decir exactamente lo contrario. Es terrible. Este jesuita primero dice que no, que bueno, que lo principal en el cristianismo sería, ¿no? Pero bueno, en el catolicismo, al igual que en el cristianismo, es que la figura no es una figura central, humana, sino que lo que importa es la iglesia. Bien, hasta ahí todo bien. Luego va a decir entonces, bueno, entonces la figura del Papa, bueno, ha sido sobredimensionada. ¿Por quiénes? O sea, porque se contradijo en 5 minutos 2 veces, cambiando varias veces de posición. No sé si ustedes lo entienden. ¿Ah? Lo importante no es el Papa, sino es la Iglesia. Y luego habla de el jesuitismo con su obediencia extrema al Papa, su cuarto juramento. Y después le echa la culpa al protestantismo de este sobredimensionamiento. Le carga las culpas en la víctima y no en el victimario. Después va a decir esto del protestantismo que trae esto, que no, bueno, que esto de la Iglesia Nacional no está bien. Bueno, vamos a ver. Ustedes recordarán cómo es que en las cartas de los apóstoles se le habla a las iglesias. Sí, la iglesia que está en la eclesía, ¿no? La congregación humana que está en tal lugar, en tal otro lugar. Y está bien, es la misma iglesia, por supuesto, sí. Pero cuando se hablaba de estas iglesias se respetaba su soberanía. No se les mandaba sobre cosas que no debía mandar. De hecho, hay muchas veces en que claramente se dice que todas las cosas, como dice la Constitución, ¿no? Lo que la Constitución no niega, están permitidas, ¿no? Lo que la Constitución no nacional no ataca, no niega y no habla, todas esas cosas están permitidas. La Iglesia cristiana hacía algo muy parecido cuando decía, bueno, las cuestiones que no están tratadas aquí y que son propias del fuero de la conciencia de cada persona, quedan al fuero de la conciencia de cada persona. O sea, hay una soberanía allí. Entonces, primero dice que lo que importa es la congregación toda, la iglesia. Y luego dice, no, bueno, la figura del Papa no es lo más importante. Luego habla de el jesuitismo, que tiene la figura del Papa como lo más importante, por lo menos en teoría. O sea, a ver, si a este Papa es blanco o es negro, en esencia igual es mucho lo mismo, ¿no? Y luego, ¿no? O sea, ya se contradijo aquí. Pero luego, atacando la cuestión del cristianismo protestante, con estas iglesias nacionales, va a volver a decir, no, hay que hacerle caso a lo que diga un papa, una figura centralizada. Y no en todo caso lo que diga la Biblia. Porque recordemos
El mismo papado dice que la Biblia no se interpreta sola, que la Biblia tiene que ser interpretada por el Papa. Entonces, este jesuita nos dice que lo blanco no es igual a negro y después nos dice que lo negro es igual a blanco. Fíjense cómo va trabajando. No es. Es muy psicopático esto. ¿Se acuerdan de la falsa pandemia? Vacunate, no te vacunes. ¿Podés salir? No podés salir. ¿Usa barbijo? No use barbijo. ¿Hisopado sí? Hisopado no. ¿El virus contagia a los vacunados? No contagia a los vacunados. ¿Se entiende? Es para volverte loco. Sí, está bien pensado. Y este jesuita ya nos dijo en menos de 5 minutos, menos, porque estos son 2 minutos, defendiendo a los jesuitas. Ya nos volanteó 2 o 3 veces. Fíjense cómo son esta mierda jesuita, ¿no? Y además de vasco. Insisto, por contagio de la teología política protestante, la teología política católica, en esta época de la Ilustración, quiere subordinar la Iglesia al Estado ilustrado. Porque en el antiguo régimen, en el régimen de cristiandad, la Iglesia es un contrapeso. Hablando del Estado ilustrado. Bueno, vamos a ver esta Revolución Francesa. ¿Quiénes la dirigían? A todos jesuitas. ¿Quién era el jefe máximo de la Revolución Francesa? El sacerdote jesuita y miembro de los Illuminati, dirigida por el jesuita Adam Weishaupt, Emmanuel Sieyès. Jefe de los Estados Generales, jefe de la Asamblea de los 500, jefe del directorio, jefe del Gran Terror, quien decapitó a Robespierre, quien hizo el golpe de Estado de Brumario que le entregó el poder a Napoleón. Ese es el Estado ilustrado, primero del cual él habla, dirigido completamente por jesuitas. Robespierre, Desmoulins, Diderot, todos ellos educados en el Liceo Louis le Grand de los jesuitas en París. Un contrapoder del Estado, porque la Iglesia marca unos límites, lo veremos en la última parte, unos límites para que la potestad, el poder político no tenga un dominio absoluto, Pero estamos en la época del despotismo ilustrado. O sea, Bueno, no es necesario mucho que la Iglesia sea, cristiana o católica, se pronuncie sobre ello. O sea, sí, siempre es necesario. Dependiendo, ¿verdad? Pero ya Cristo Jesús dijo en su momento, al César dar lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿No? Entonces, luego la iglesia se pronunciará. Sí, pero ya se pronunció Cristo. ¿Cuándo la iglesia católica se pronunció? Más bien, sus dirigentes se pronunciaron. En el cristianismo del siglo I, los cristianos del siglo I votaban en asamblea. Por ejemplo, cuando Pedro y otros cristianos más de aquella época comenzaron a predicar un error, que era el error de judaizar, Pablo, que estaba en Antioquía abajo, y debatió con ellos. Hubo un debate. Se podría decir dentro del catolicismo igual en ha habido debates. Sí, más o menos. Pero podría decirse. Luego, vemos
que hay este debate que sucedió en aquel momento, que ustedes lo encuentran en el versículo, el capítulo 15, si mal no recuerdo, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, van a encontrar que después de este debate que sucedió en la eclesía de Jerusalén, ¿qué hubo? Pedro, según ellos, era el Papa. Y Pedro fue debatido y rebatido. Pablo criticó a Pedro y Pedro, que pensaba diferente, tuvo que cambiar de opinión y reconocer que no estaba en lo correcto y retractarse. ¿Ok? Bien. ¿Y esto lo decide solo Pedro, que sería como el Papa? O vamos a ver qué. Porque tomando un poco lo que dice el jesuita, ¿no? De que no es el papado la figura, sino que es toda la eclesía. Bueno, vamos a por ello. No quería entrar por ahí. ¿Para qué lo mencionaste, jesuita? Ahora ya está. Bueno, ¿qué vemos en Hechos de los Apóstoles 15? Que hubo un debate entre toda la congregación, no solo entre Pedro, que ya de por sí muestra que ya no es la figura decisiva en todo esto, ni central, como él decía. Hubo un debate, toda la congregación de Jerusalén debatió y luego hubo una votación general. Hubo una votación general cuando adentro del cristianismo católico, si es que tal cosa es posible, cuando adentro del catolicismo hubo debate. Y no lo que decía el sucesor de Pedro, que acá vemos que Pedro no hizo eso. Jamás. Los debates que han habido son debates forzados porque no les ha quedado otra opción. Luego, Pedro no decidió como papa, versus ellos que sí, el papado. Hola, juramento cuarto de obediencia extrema al papa. Después, hubo un debate, solamente forzándolo ese debate, con un católico. Porque se hace lo que el católico dice. Y después, si no queda otra, se debate, ¿verdad? Y después, la votación general. ¿Cuándo mierda hubo votación general adentro del catolicismo? Nunca. Y entonces no venga después jesuita, que además vos no te hagas mucho el que estás del lado de la congregación cristiana, cuando de por sí ya sos un jesuita, además que sos un clérigo. Y ya obedeces a una estructura piramidal impuesta por el mismo papado. O sea, fíjense cómo estos jesuitas vienen, estos católicos vienen a llenarse la boca. O sea, cuando venga el fin, yo les juro, no van a encontrar un mentiroso más grande, además de Satanás, que los católicos. Es asqueroso. Es como estar debatiendo día y noche contra el mismo psicópata o narcisista y ver como una y otra vez todo lo que sale de su asquerosa boca son mentiras. Bautismo ilustrado. O sea, lo último que se quiere es que haya cuerpos intermedios entre el Estado creciente y el ciudadano. Cualquier cuerpo intermedio se va a combatir para que se elimine y lleguemos a la situación que tenemos actualmente, donde prácticamente no hay nada entre el Estado, entre el poder del Estado y el ciudadano. Todos esos cuerpos intermedios, como los gremios, por ejemplo, en la América hispánica, las audiencias, los cabildos, la filosofía política de la modernidad los va a ir eliminando. Y es... ¿Sí? No estoy tan seguro, jesuita. Vamos a ver, ¿es verdad lo que dice este jesuita? Que con la era moderna, estos cuerpos intermedios entre el Estado y la nación
han ido creciendo, ya no hay ninguna intromisión, interferencia a la mano del Estado. Bueno, vamos a ver. Cuando el Estado gobierna todo, solamente, no solamente, ¿no? Pero principalmente tiene un nombre: colectivismo. De forma colectiva, el Estado gobierna absolutamente. Bien, durante la Edad Media del feudalismo papal, que duró más de 1000 años, allí, en esa época, gobernaba de forma absoluta el Estado. ¿No? Dice, no, bueno, pero la iglesia misma funcionaba como un cuerpo intermedio. Sí, más que nada, la iglesia católica era el principal señor feudal y era la cúspide de una pirámide que gobernaba los estados. Hoy en día también los estados son totalitarios, y quienes los dirigen, ¿no? Jesuitas, masones, habló de gremios como cuerpos intermedios. Bueno, en momentos en que más colectivismo ha habido, también estas figuras estaban presentes. Los gremios, tanto si surgen desde los templarios, con la masonería, primero operativa, luego especulativa, o si surgen del Imperio Romano, con los Collegium Fabrum, bueno, estos cuerpos intermedios también gobernaban de forma colectivista. Quienes han rivalizado contra el colectivismo han sido los protestantes y los liberales. Y los estados que ellos han querido traer han sido, y siempre han querido ser, estados mínimos. No han querido ser superestados. Más bien ellos han esto querido. Bien. Luego, ¿es tan cierto esto que dice que... Porque, a ver, esta gente lo que hace básicamente, ellos saben que están equivocados, porque conocen la verdadera historia. Pero ¿qué pasa? Como durante la época de los griegos y los romanos, se les enseña a ser buenos en el arte de la oratoria, de la dialéctica. Bueno, ellos saben muy bien cómo mentir. Ellos saben muy bien, bueno, como dije antes, chamullar, ¿no? El arte de conversar, la oratoria. Esta frase prestada del Caló: conversar, chamullar. Bueno, a veces con la intención de llevar a la cama, usualmente se dice, ¿verdad? Bueno. ¿Es tan cierto esto que dice este jesuita? Vamos a verlo. Primero, el protestantismo, el liberalismo no quiso traer colectivismo, sino luchó contra él. O sea, ya hablando de quitar un estado totalitario encima de la población cristiana, bueno, me parece que más que el protestantismo, me parece que más que el catolicismo, el protestantismo lo logró. Punto. Luego, va a decir no, porque había cabildos durante el virreinato, ¿verdad? Y otros cuerpos. Bueno, pero en esencia estos se manejaban muy diferente a lo que desde arriba se mandaba. No, de ninguna forma. Y cuando vino el protestantismo, el liberalismo, con sus, repúblicas de constituciones liberales, ha quitado o ha puesto más cuerpos intermedios entre el Estado y la ciudadanía. Bueno, vamos a elegir, por ejemplo, Estados Unidos. Están los tres poderes, sí, pero además tiene una serie de agencias que por eso a ellos mismos les llaman de equilibrios y balances y contrapesos, le dicen. Todas estas agencias, que son un montón, garantizan la división de poderes aún todavía más, y hacen que
que a diferencia de lo que sucede en otros estados usualmente catolizados, como el argentino, por ejemplo, donde el caudillismo y el presidencialismo es atroz, eso no sucede en lugares más liberales y protestantes. Qué interesante. Jesuita vasco de mierda, voy a estar entreteniéndome todo el día de hoy, refutándote cada una de tus mierdas, y estaría genial que alguien agarre todos esos audios y los mezcle en un video y te los mande con un link a modo de respuesta de video de YouTube. Si alguien está escuchando, hágalo. Jesuita mentiroso de mierda. Ese fue el motivo por el cual a los jesuitas, insisto, 1759 se les expulsa de Portugal, 1764 de Francia. Lo que pasa es que, como todavía estamos en el antiguo régimen, y hay una fundamentación cristiana de la legislación, porque no olvidemos que la filosofía política del antiguo régimen, los fundamentos del poder político del antiguo régimen son la religión y la monarquía. La religión y la monarquía. Entonces no podemos esgrimir legislativamente motivos que no tengan que ver con la religión. Entonces tenemos que irnos a motivos que tengan que ver contra la monarquía. Y de eso serán acusados los jesuitas en Portugal y en Francia, de preparar, de conspirar contra la monarquía. Evidentemente, yo siempre lo digo, hoy se ha acuñado, todos lo conoceréis, el término de conspiranoico. Evidentemente, eso es un extremo, pero no podemos ser tan ingenuos y tan tontos de pensar que en la historia de la humanidad no han existido conspiraciones. Muy bien, Jesuita, muy bien. Aunque ya en un pasado sí que antes lo decían, ¿eh? ¿No? Que las conspiraciones... Todo ese conspiranoico, la historia no ha tenido nunca conspiraciones. Como si lo que hubiera dicho la serpiente en Edén no hubiera sido conspirativo, por ejemplo. Y otra cuestión, esto de la teoría de la conspiración hunde sus raíces en la Biblia. Fíjense esto que dice la Biblia: el mundo entero yace en el poder del maligno. Luego tenés un montón de gente diciendo que no, que sociedades secretas manejan el mundo. Antes lo decía la Biblia. Y eso les ha molestado terriblemente, todavía les molesta. Si bien dicen ser cristianos, les molesta terriblemente. A ver, ellos quieren traer su gobierno mundial. Según la Biblia, los que van a enfrentarse ya saben quiénes son. Los verdaderos cristianos. Todo es una conspiración. Después, a ver, grandes obras de la politología, la sociología, como por ejemplo El arte de la guerra, de Sun Tzu. Dice que el arte de la guerra se basa en el engaño. ¿Eso no es conspirativo? Entonces, cuando voy a comprar el pan, el panadero está conspirando contra mí, o mi vecino del tercero. Depende, ciertamente sí. A ver, cuando le ponen, ¿cómo se llama esto? Bromuro de potasio, ¿cómo se llama? Para hacer este químico para hacer el pan más pesado. Hay una conspiración. Cuando el pan es falso pan, ¿no? Hablando de Roma y su pan refinado, es un invento que Roma nos legó. El falso pan. Eso no es una conspiración. Ya Jesús dijo, cuando la sal pierde su sabor. Por ejemplo, cuando la luz no alumbra, la sal no sala. Bueno, hablando también del tema, también la sal que nos dan es una sal falsa. O sea, por supuesto que la conspiración existe, gracias. Si no lo decías vos, jesuita, era lo último que faltara, que vos lo dijeras. Hasta tenemos que agradecerte.
No, ya todo el mundo lo cree. Sos el último en decirlo. ¿Por qué será? Está conspirando contra mí, ni todo es una conspiración, pero no podemos ser ingenuos. Santo Tomás de Aquino, en la segunda parte de la Suma, dice que la virtud es la inocencia y la ingenuidad es el vicio. ¿Captáis la diferencia? Me gustaría decirles que me ha abierto un Patreon, que es una página. Los hijos de España, tierra de los conejos, porque eso significa. Los hijos de Hispania son como hijos de un padre psicópata. Roma. O narcisista. Quizás aquí sí funcionaría bien ese constructo psicópata narcisista. Roma es el padre psicópata narcisista. O el padre, madre, psicópata narcisista de Hispania. Entonces nacen sus hijos. Y claro, los hijos pueden hacer dos cosas. O ser serviles, complacientes a ese padre psicopático y en todo defenderlos, justificarlos y hacer apología de sus crímenes. Esto supuestamente para sobrevivir, ¿no? Porque es muy doloroso reconocer que tu padre es un psicópata, narcisista, por más que esto sea verdad, ¿no? Bueno, más doloroso es no reconocerlo. Más doloroso es ser un servil, un complaciente, una puta de psicópata. Entonces acá, bueno, vemos muchos españoles que pareciera ser que la forma en la cual ellos tienen de ser nacionalistas es defender a su padre psicópata. Porque después de todo es su padre. Entonces así, cuando cuentan una historia mentirosa, no verdadera, para defender a ese padre psicopático, ¿están contando la verdadera historia? ¿Están siendo verdaderos nacionalistas? ¿Cuál de los dos hijos es el que cuenta la verdad y realmente trae honra y gloria a la familia? Aquel que es el niño mimado, el niño de oro del psicópata narcisista, o la oveja negra que dice la verdad sobre el psicópata y narcisista. Pareciera ser que los que denuncian a quienes han controlado a la nación y la han esclavizado no son los verdaderos nacionalistas. ¿Lo han notado? Una importante decadencia intelectual y espiritual, no tanto moral, sino intelectual y espiritual. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha hecho un esfuerzo colosal, titánico, durante el siglo XVI y durante el siglo XVII como reacción a la Revolución Protestante, presentando la Reforma Católica. Es decir, se aplica impropiamente el término reforma a la obra de Lutero, pero insisto, es impropio porque es falso a nivel cronológico, porque la primera reforma... Sí, a ver, el mismo Lutero en sus obras se retracta del concepto de reforma. El mismo Lutero se retracta, porque él dice, yo quería reformar lo que no puede ser reformado, porque nunca lo fue. Es muy interesante cuando por fin Lutero tiene el insight de comprender que el catolicismo nació como falso cristianismo, no nació como verdadero cristianismo. Que yo además lo explico. Cuando hablo de Constantino I y su relación con los gnósticos de Alejandría, cómo es que empieza a nutrir a la escuela catequística de Alejandría, que literal era una emanación de la biblioteca gnóstica de Alejandría. Y miembros de esta biblioteca gnóstica de Alejandría, como
Pacomio, Atanasio, Ocio, Antonio, Alejandro. Cuando estos forman por instancias de Constantino I la primera orden monacal católica, jesuitas, templarios, benedictinos, todos van a venir de esta primera orden católica formada por estos, la orden de los padres del yermo o padres del desierto, que estaban repletos de gnosticismo, no solo porque provenían de la escuela catequística de Alejandría, sino porque en sus terrenos y en tiempos en que ellos estaban allí presentes, se encontraron textos gnósticos, como la famosa Biblioteca Gnóstica de Alejandría, encontrada en Tebas, en la Tebaida, en sus propiedades. No la hace Lutero, Sí, el tema de la reforma. Bien. Bueno, el mismo Lutero, cuando llega al final de su obra, se retracta de haber creído que en algún momento se podía volver a reformar, volver a obtener la forma original, porque él decía, la iglesia, él pensaba lo siguiente, que después se retractó, decía, no, la iglesia cristiana fue corrompida, se corrompió y vino el catolicismo, o sea, Lutero, que en aquella época no había mucha información, después con la reforma protestante se empezó a acceder a cada vez más informaciones que estaban negadas, presas por el control de la información que tenía la Iglesia Católica. Bueno, al final entiende que ya el catolicismo nació corrupto. No proviene del cristianismo. Desde el gnosticismo y desde Roma infiltró al cristianismo. Entonces, ¿cómo va a obtener una forma original cristiana si en sus orígenes su verdadera forma no era la forma cristiana? El catolicismo surge como una mezcla entre cristianismo y neoplatonismo. Como un monstruo, ¿verdad? Lutero entiende esto y él mismo va a decir que el término reforma no es el más correcto. Si mal no recuerdo, prefiriendo el concepto de protestante, porque estábamos protestando. Pero bueno, en ello también hay varias cosas a entender. También es cierto que el cristianismo, con el influjo protestante, ha ido obteniendo su verdadera forma, aunque podríamos decir que el cristianismo siempre ha sido cristiano, siempre ha tenido su forma. La novia de Cristo, si bien es purificada justo en momentos anteriores a su llegada, bueno, siempre fue la novia de Cristo, siempre fue la novia de Cristo. O sea, el cristiano siempre fue cristiano, ¿no? O sea, ¿se entiende? El que es verdaderamente cristiano, me refiero, no el que finge serlo. Entonces ahora este jesuita lo que va a hacer es empezar a atacar cada uno, o sea, con gran manejo de la oratoria, ¿no? De la dialéctica. Va a hacer esto, va a empezar a intentar destruir cada uno de los conceptos, pero vamos a ver que se puede aprovechar de la gente como siempre lo hizo en el pasado, que no investiga. Usualmente, ¿quiénes? Los católicos. Pero aquellos que sí conocemos la verdad no podemos caer en sus engaños. O sea, va a decir, no, la reforma no es un buen concepto. Ajá. ¿Y qué dijo el mismo Lutero, por ejemplo? Que fue uno de los que encauzó mayoritariamente no la reforma como todo un movimiento que ya con Wycliffe y Huss y otros protestantes anteriores, o preprotestantes o protoprotestantes ya se manifestaban, sino que él sí podría opinar fuertemente en lo que es el concepto y el término de reforma, que él sí fuertemente lo tocó. Hasta él mismo
Lutero desarmó esto de la reforma y se retractó. Se aplica impropiamente durante el siglo XVI y durante el siglo XVII como reacción a la Revolución Protestante, presentando la Reforma Católica. Es decir, se aplica impropiamente el término reforma a la obra de Lutero, pero insisto, es impropio porque es falso a nivel cronológico, porque la primera reforma no la hace Lutero, la reforma de la Iglesia, la hacen los Reyes Católicos con el cardenal Cisneros. Luego, la reforma de Lutero no es tal reforma a nivel cronológico. Los primeros que hacen la reforma, insisto, son el cardenal Cisneros con los Reyes Católicos. No habrían podido hacerla los Reyes Católicos por sí mismos. Y esa reforma, la de los Reyes Católicos, hablando un poco del tema, puede ser que haya sido la misma que mandó conversión o expulsión, y también conversión o muerte, o estamos mal, porque hay esta gran reforma, ¿no? La de Cisneros. Bueno, fue esta misma, la de los Reyes Católicos, la que dijo conversión o expulsión. Esa es la reforma. Y tampoco Cisneros por sí mismo, pero los dos sí. La reforma de la Iglesia absoluta, total, profunda que se hace en España será después la que se importará, la que se llevará a América. Y por eso los evangelizadores, los misioneros de América serán la élite. Ciertamente esa reforma cisneriana y de los Reyes Católicos va a ser la cual se va a exportar luego a las colonias, por supuesto. O sea, no penséis solamente en un grupo de frailes que llegan allí y empiezan a convertir, a predicar a los indios y bautizarles. No, es que esos hombres tienen A los indios. una formación intelectual altísima. Por eso son capaces de tomar las lenguas indígenas que no tienen forma escrita y hacer gramáticas y diccionarios. Pero y eso es algo puro de la lingüística. También ha sucedido en otros lugares. O sea, es increíble, ¿no? Ellos tienen un gran manejo de la ciencia y por tanto hay que agradecerles. Esta gente que nos negó la ciencia y se la quedaron ellos por más de 1000 años. Nosotros ahora tenemos que agradecerles, ellos que vinieron a destruir nuestras culturas, nuestros idiomas. Hay que agradecerles a ellos por esta preservación, lo mismo. Y por su gran técnica y manejo de la ciencia, en este caso de la lingüística, la gramática, la filología. Y empezar a traducir. O sea, un sucio jesuita, como siempre se puede esperar de un jesuita. A lenguas indígenas desconocidas en absoluto todos los principales textos cristianos. Eso no lo hace cualquiera. Yo por lo menos no sería capaz de hacerlo, no sé vosotros. Esas personas realmente... Tente confianza, jesuita. Yo creo que si el Papa te lo ordena, vos lo hacés, ¿no? La élite, y esa élite había salido de la Iglesia reformada en España por Cisneros y los Reyes Católicos al menos 30 años antes que Lutero. Después, en el Concilio de Trento, será un concilio español dirigido por teólogos españoles, que son los teólogos surgidos de las grandes universidades. Muchas gracias. Por supuesto que el Concilio de Trento fue completamente español y jesuita. De la monarquía hispánica, empezando por la Universidad de Salamanca, siguiendo por la Universidad de Alcalá. San Ignacio empezó a estudiar en la Universidad de Alcalá, terminará en la Sorbona. Bien, pues ese siglo XVIII, la Iglesia está en crisis, está agotada después de todo el esfuerzo que ha hecho en el siglo XVI y XVII de reacción contra el protestantismo y de evangelización de un continente entero en América, cuando esto no había sucedido nunca en la historia de la Iglesia. La Iglesia no tenía experiencia. Bueno, por supuesto ustedes entienden que los jesuitas y la Iglesia Católica tienen que salir a hacer estos videitos con un curita jesuita, vasco además, para tener
miles y miles de vistas aseguradas, porque le hemos hecho un gran daño nosotros, que desde el pueblo, desde lo bajo, desde lo asimétrico, porque ellos tienen la estructura estatal y no solo el Estado Vaticano, hablando de Estado totalitario y de todo su el Vaticano gobierna a todo el catolicismo romano, por si nos olvidamos. Habría que preguntarle al Papa, a este jesuita, si osa contrariar esto. Aunque el mismo Papa Negro, Arturo Sosa Bascal, está saliendo a decir, bueno, que lo mismo que ahora el Papa está queriendo también decir, aunque bien que piden que se les obedezca, ¿no? Que bueno, que el Papa es un obispo de más obispos nomás. Pero obedézcanme, pero yo soy uno más entre tantos, pero me tenés que obedecer, ¿no? Bien. De evangelizar un continente entero. Yo realmente intento entender, como decía Marco Aurelio, ¿no? La naturaleza de las personas. El estoicismo también. Entonces, a este respecto, ¿cuál es la naturaleza de esta gente? ¿Cuál es? Ustedes lo van a ver, son vascos. O sea, piensen en esta persona, piénsenlo. Ustedes tienen acá a un vasco jesuita, un clérigo, que en todo sale a defender lo que los jesuitas digan. Yo les hago una pregunta: ustedes, si fueran vascos, algunos de ustedes quizás lo sean, si ustedes fueran vascos y nacieran aquí en Vasconia, y bueno, su familia obviamente fuera bueno, alguien que recibió las mieles de lo que es el catolicismo, lo que es el vasquismo. Ustedes serían muy diferentes a este sacerdote católico, a este vasco jesuita. ¿Serían diferentes a él? Difícilmente. Por eso, como bien dijo Cristo Jesús, es difícil que los ricos se salven. Aquellos que nacieron en una posición, como, no sé si decirle mejor, yo la verdad preferiría, fíjense lo que les digo, nacer en la India, que para mí no hay nada más asqueroso. Bueno, sí, nacer en Vasconia. ¿En serio les cuesta tanto a ustedes vascos no ser serviles a sus padres psicópatas y narcisistas? Yo entiendo que son terribles, son los más grandes psicópatas y narcisistas, si no, no estarían al poder. Es obvio. Yo lo digo todo el tiempo, son brujos, son druidas, son órfico-pitagóricos, son adorantes de Baco, son vacantes, son adoradores de Dionisio, sus Dionisia. Ahora el Papa Jesuita Francisco, en diciembre y en enero, y no con muchas días de diferencia, ¿no? Fines de diciembre y mediados de enero, el Papa Jesuita Francisco ha aparecido con moretones. Y ustedes saben bien de dónde proceden esos moretones, Son moretones
como reacción del cuerpo por el consumo de sangre humana estresada, por el consumo de carne humana estresada. Dicho sea de paso. Entonces, esta gente es son los más grandes psicópatas y narcisistas de la historia. Si no, no tendrían el poder hoy, al fin de la historia. Y la pregunta es, ¿tanto les cuesta? Y yo entiendo que les cueste tanto. Escuchen a este vasco, jesuita. Pero qué servil, qué pusilánime, qué maricón. Y Dios va a pedir cuenta de esto, ¿eh? Y se quedan tan campantes allí, pensando que Dios no les va a pedir cuenta de ello, mientras engañan a las poblaciones. Porque un montón de gente, cuando escucha esto es pecar contra el Espíritu Santo. Mentir la historia, y aún tratándose de cuestiones bíblicas, no tiene perdón de Dios. Me gusta decirlo porque es terminología protestante de Bismarck, la batalla cultural, ¿no? La Kulturkampf, la batalla cultural. Los historiadores jesuitas, la tesis que suelen defender es que a la Compañía de Jesús se la suprime y se la expulsa a causa del regalismo de los reyes borbónicos, que es esta filosofía política que os comento, que podría sintetizarse en la concepción francesa de la monarquía, que no es la española, del derecho divino de los reyes. Del derecho divino de los reyes. Pero bueno, tenemos aquí un problema, y es que los jesuitas españoles eran tan regalistas o más que los mismos regalistas. O sea, que no sería por eso. Y luego un detalle no menor que explica muchas cosas, y es que cuando se expulsa a los jesuitas de todos los dominios de la monarquía hispánica, nadie en la iglesia protestó. Ni los mismos fieles, pero tampoco protestaron los obispos, ni los cardenales, ni el resto de los religiosos. Esto es un detalle no menor. Cuando la Segunda República en España, en enero de 1932, expulse a la Compañía de Jesús, sí habrá protestas de obispos, sí habrá protestas de fieles, de profesores, de religiosos, de otros religiosos de otras órdenes, pero aquí nadie protestó. Porque tenemos también que reconocer que los jesuitas hacían mucho bien, tenían muchos amigos, tenían muchos enemigos. Y la envidia, pues es un pecado capital, y había también envidia. Por eso no hubo prácticamente reacción dentro de la propia Iglesia hacia lo que sí sabían que era una expulsión injusta. Qué cosas, ¿no? No hay nadie más envidioso que un psicópata y un narcisista. No hay nadie más envidioso que un psicópata y un narcisista. Y cuando se destrona a estos psicópatas y narcisistas, se evoca ¿qué? El pecado de la envidia. Van en nuestra contra porque nos tienen envidia. Cuando ellos son los más grandes envidiosos, y por eso que quieren tener el poder total, porque son envidiosos. El diablo es envidioso, quiere algo que no le corresponde. También toda esta gente que quiere poder totalitario tiene envidia. Qué interesante, ¿no? Es la acusación a la inversa. Pero vamos, que no les dolía, ¿eh? Porque yo os digo, los jesuitas eran la élite a nivel teológico, filosófico, a nivel intelectual, a nivel apostólico, a nivel misionero. Aunque no habían sido los misioneros de primera hora en América, que habían sido sobre todo franciscanos y dominicos, porque todavía faltaba 40 años para que se fundara la Compañía de Jesús, prácticamente cuando los españoles descubren América, pero sí es cierto que ellos como misioneros de segunda hora penetrarán. Sin olvidar que cuando sucede los primeros gobiernos de la Nueva España, así llamada, bueno, a ver, volvamos al tema. Cristóbal Colón estaba casado con la hija del gran maestre de la Orden de los Caballeros de Cristo del Portugal, forma en la cual en Portugal sobrevivió la Orden Templaria.
las tres carabelas, tenían la cruz templaria. Sí, en su versión portuguesa, lusa, lusitana de la Orden de los Caballeros de Cristo del Portugal, sí, pero era la Orden Templaria. Cristóbal Colón, hijo ilegítimo del Papa Giovanni Battista Sigo, Inocencio, este sí era Inocencio, por lo menos de nombre, octavo, Inocencio octavo, sí, este era Inocencio octavo. Y una representante de la familia Colonna, Ana Colonna, si mal no recuerdo. Ahora están diciendo nuevamente de que Cristóbal Colón era judío, porque siempre con lo mismo, ¿no? Judíos, todos son judíos, ¿no? Falta que el Papa jesuita Francisco sea judío, no sé, ¿no? Es lo único que falta. Bueno, en toda Hispanoamérica, en toda Iberoamérica, de una forma muy decidida y muy efectiva. Bien, como les decía, sucede el gobierno de Colón, de ahí viene el término colonia. Es increíble, a los españoles hasta no les gusta esto, ¿no? No. Hablan de las colonias francesa, inglesa, no sé, hasta portuguesa quizás hablarán, pero de la colonia española no. No hubo una colonización española. ¿Quién mierda habrá sido Cristóbal Colón entonces, no? Algún judío, seguramente. Ahí está, son hijos de un padre psicópata y en vez de exponerlo, lo defienden. Porque creen que defender al padre psicópata es defenderse a sí mismos. Cuando no, es todo lo contrario. Porque la familia no es el psicópata. La familia es la familia. Como acá este jesuita ahí habla al mostrar la diferencia entre el papado y la iglesia. O sea, es que la nacionalidad sea definida por los estados que han aprisionado a las naciones y no por las naciones mismas, bueno, nos ha traído cosas como el hispanismo, donde no sos un verdadero nacionalista, sino tenés la cruz de Borgoña, un poco más la cruz templaria, no sé. Bien. Es interesante notar que cuando sucede el primer golpe de Estado en la Nueva España, lo hacen familiares de los primeros 9 fundadores de la orden jesuita. Los primos o tíos, creo que son los tíos de Ignacio de Loyola. Y familiares de Bobadilla, Rivadeneira y otros 9 primeros jesuitas, los primeros fundadores de los jesuitas, los primeros 9. Que eso hay que también recordarlo. Los primeros fundadores de los templarios y los primeros fundadores de la orden jesuita siempre fueron 9. Por el simbolismo gnóstico que esto significa, ¿verdad? La Enéada. Bien. La Enéada, el Ogdoad o Ogdoada, que se transforma en lo noveno, la Enéada, y eclosiona, el huevo cósmico, el fénix, ustedes, el ibis. Ustedes ya saben esto. Bien. Entonces, este jesuita va a decir, bueno, que si bien la orden jesuita no fue la primera, sino la segunda, le cuesta decir que fue la segunda, le cuesta. Vamos a ayudarle un poco, aunque no le va a gustar, ¿no? Esto igual él lo sabe, no se preocupen, ustedes y el resto de la gente son los que lo ignoran. Ellos no, este vasco, ¿cómo no lo va a saber? Lo sabe perfectamente bien, pero no te lo va a decir. Pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a ver, entonces, nuevamente, familiares de los primeros 9 fundadores de la orden jesuita van a ser quienes le van a hacer el golpe de Estado a Cristóbal Colón y tomar el poder de la Española, primer gobierno
de la monarquía española en estas tierras. ¿Mm? Entonces, yo cuando hablo de la conquista de América, utilizo este constructo, templario jesuítico o templario jesuita. ¿Por qué? Porque la orden templaria estaba detrás del Cristóbal Colón. Y la orden jesuita ya tenía de alguna forma sus conexiones, porque si bien va a venir inmediatamente después, también es cierto que por influjo de estas órdenes templarias y por influjo de la cuestión vasca también va a venir esto de la orden templaria. Recordemos que el mismo Papa, esto es, el Papa Borgia, junto con el anterior Papa Borgia, van a tener mucho que ver en el advenimiento de, el Tratado de Tordesillas, esta concesión que es la Iglesia Católica, que lo hacen los Borgia, le dan a España y a Portugal lo que después sería Brasil y lo que después sería Latinoamérica, ¿no? O Hispanoamérica. Bien, recordemos, los Borgia obtuvieron su poder también de la Orden de Montesa, que era la forma en la cual sobrevivió la Orden Templaria en España. Entonces, la familia Borgia no solo va a venir de la Orden de Montesa, que es la Orden Templaria en España, sino que además lo primero que va a hacer es traer la Orden Jesuita. El Francisco de Borgia, tercer Papa Negro, rechazó ser Papa Blanco y todos le decían que era ultra papable, que si él, habiendo habido 2 Papas Borgia inmediatamente antes, siendo España el principal país o agrupación, si se quiere, nacional, que era fuerte en aquella época, siendo aún hasta que el mismo Francisco Borgia se decía que era más poderoso que el rey de España, que era su primo, y que realmente Francisco Borgia gobernaba. Bueno, Francisco Borgia rechazó ser Papa Blanco para ser Papa Negro. Rechazó el capeto cardenalicio, lo cual lo podría haber llevado inmediatamente después a ser Papa Blanco. Rechazó ser Papa Blanco para ser Papa Negro. ¿Se entiende? Y ciertamente fue una eminencia gris detrás de Ignacio de Loyola, Francisco de Borgia. Entonces, la conquista fue una empresa templaria jesuita. A nivel apostólico, a nivel misionero. Grupo. Además, yo creo que ustedes subestiman el factor del el factor bíblico primero y luego el factor, ya el último, ¿no? De mi ciencia, además dado por Dios, según yo manifiesto. En el sentido de que yo también intento reproducir toda la mística propia de la fe. En nuestra historia, no solamente humana, sino bíblica, Dios utilizó siempre lo menor para hablarle a lo mayor. En un formato quizás muy revolucionario de mi parte, puede ser, pero no que no discriminen, sino no dejen, en todo caso, sino de discriminar correctamente este pequeño punto sobre lo que les digo. No solamente esto del formato oral, ¿no? No solamente se rechaza lo oral y después también lo textual, sino que un estilo que yo intento reproducir.